En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz y fuente de sabiduría. Disipa la oscuridad que me envuelve, la del pecado y la de la ignorancia. Concédeme una mente penetrante y una memoria retentiva, y abundante gracias para expresar. Guía el comienzo de esta meditación, llévala a buen término y con éxito. Esto te lo pido con Jesús, el que está contigo y con el Padre. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Por eso, en vez de alimento sólido, le di a beber leche, pues todavía no estaban para más, aunque tampoco lo están ahora, pues siguen siendo carnales. En efecto, mientras haya entre ustedes envidias y contiendas, ¿no es que siguen siendo carnales y que no se comportan al modo humano? Pues si uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolo, ¿no os estáis comportando al modo humano? En definitiva, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Servidores a través de los cuales accedieron a la fe, y cada uno de ellos como el Señor le dio a entender. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer, de modo que ni el que planta es nada ni tampoco el que riega, sino Dios, que hace crecer. El que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada uno recibirá el salario según lo que haya trabajado. Nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes campo de Dios, edificio de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad. Con Él se alegra nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. Dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad. El Santo Evangelio está tomado según San Lucas en el capítulo 4, versículos del 38 al 44. Lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos con diversas dolencias se lo llevaban, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios, que gritaban y decían: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando, y llegando donde estaba, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: «Es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado». Y predicaba en las sinagogas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta es la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Mis amados hermanos y hermanas, dice que él le hablaba como a niñitos.
Es decir, que lo que le hablaba del Señor era algo suave, porque todavía no podían entender pues la solidez con que Dios le habla a los sabios en el Espíritu. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice que Él solamente le dio a beber leche porque no daban para más. Solamente podían entender un poquito. Posiblemente, queridos hermanos, en nosotros también el Señor se nos presente a través de un predicador, de la persona que Dios tiene para hablarte y te dice las cosas para que tú la puedas comprender y te acerque a los caminos del Señor, para que entiendas. Luego el Señor, después que vaya creciendo en espíritu, en la fe, te dará esa solidez, ese alimento sólido que tú necesitas, querido hermano y hermana. Porque Pablo se dio cuenta que entre ellos pues había envidia, había contienda. Entonces él se daba cuenta que todavía seguían siendo carnales. Y este tiempo, queridos hermanos, es un tiempo para que nosotros nos demos cuenta quién verdaderamente va a buscar, va a seguir buscando a Dios, va a seguir pues haciendo las cosas que Dios envió a hacer, a cumplir los mandamientos, los sacramentos, a recibirlos, a nosotros pues estudiar la palabra de Dios y a ponerla en práctica. Pero Pablo se daba cuenta que este pueblo todavía estaba verdecito, le faltaba madurar. ¿Será que hay alguno entre nosotros que también nos hace falta madurar? Porque este pueblo discutía de que Apolo era su favorito, que Pablo también. Entonces Pablo le habló bien claro de todo lo que sucedía con el que riega, con el que siembra la palabra, pero el que hace las cosas, el que edifica es Dios, queridos hermanos y hermanas. Él es quien hace crecer, bendito sea el nombre de Dios. Él es quien hace que las personas pues lleguemos a Él. Pero nosotros solamente nos corresponde regar la palabra de Dios al Señor, recoger y recibir esa semilla que nosotros hemos sembrado. Porque realmente si nosotros nos disponemos a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, seremos, como dice el Salmo, esos dichosos que el Señor se ha escogido como heredad. Querido hermano, ¿será que el Señor te ha escogido a ti? Pues déjame decirte que a pesar de que quizás te sientes nuevecito, que no puedes mucho con la fe, pues el Señor te está llamando. Y aquí en el Evangelio te da a conocer algo definitivo, de que Él es el dador de vida, de que a través de Él los demonios salen de las personas. Mira cómo le impuso las manos a la suegra de Pedro y ella al instante la fiebre se le fue y ella empezó a servirle, porque cuando realmente el Señor indica a una persona y le dice, tú me perteneces, y precisamente a la suegra de Pedro la sanó, ella se dio cuenta que al Jesús posar sus manos sobre su cabeza, realmente no eran cualquier mano, sino que ella tenía que servirle al instante, porque en ella no solamente entró la sanación, sino que entró también el poder de Dios al Jesús imponerle las manos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Estás enfermo? ¿Estás triste? ¿Tienes algún espíritu? Pues aquí dice que todo lo que tenían enfermo de algunas dolencias y enfermedades se lo llevaban a Él, y Él imponiéndole las manos a cada uno quedaba curado. Bendito sea el nombre de Dios. Salían demonios que ellos sabían que Él era Jesús, pero Él lo dejaba en silencio para que no hablaran de Él. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabe por qué? Porque a Él todavía no se le había llegado la hora de que se dieran cuenta que era Él. Dice la palabra de Dios que al hacerse de día salió y se fue a un lugar desierto. La gente andaba buscando
Y llegando donde él estaba, intentaban detenerlo para que no se les separara de ellos, porque ellos se dieron cuenta que había llegado a él el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero él le dijo, es necesario que proclame el reino de Dios también a otras ciudades, queridos hermanos. Es necesario que nosotros compartamos la palabra de Dios. Es necesario que llegue a otra persona. Es necesario que el Señor también liberte a otra persona. Bendito sea el nombre de Dios a través de esta palabra, porque Él nada más no vino para algunos, sino para todos. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, querido hermano. Comparte la palabra de Dios. Suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Yo soy tu hermana Lucía Arias de Kelly. Te amo con todo mi corazón en el amor de Jesús. Y te invito a que sigamos como el título de este espacio, de este canal, de regreso a la casa del Padre, dejando atrás todo lo que no le agrada al Señor. ¿Hay alguna envidia? ¿Hay algo que te detiene? Pues échalo a un lado, porque el dador de vida hoy te impone las manos y tú te levantas. Alabado sea el nombre del Señor, glorificado sea su santo nombre, que nos da a conocer su palabra por doquier.